Amada familia de la fe, les saludo en el amor de Cristo en este nuevo culto virtual de este domingo 18 de octubre de 2020. Los invito a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por el privilegio, Padre, de poder compartir su palabra a través de la tecnología. Gracias por poder congregarnos virtualmente. Gracias porque en todo este tiempo de pandemia, su palabra no ha faltado. Hemos podido seguir, Padre, congregándonos. Gracias, Señor, porque tu palabra sostiene nuestras vidas, porque tu palabra nos ayuda a crecer día a día. Te damos las gracias, Padre. Bendice este tiempo, Padre. Usa un instrumento, Padre, para traer su palabra. Saca todo lo que te estorba de Luis. Saca toda enfermedad, Padre, y permíteme, Padre, que fluya, Señor, su palabra por medio de un cuerpo. Sacamos, Padre, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne. Lo sacamos, Padre, de cada hogar. Lo sacamos de este lugar en esta hora, Señor. Y pedimos, Señor, que te apiades, Señor, de cada uno de nosotros. Que tu palabra fluya, que tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas en forma propicia. Abre nuestro entendimiento, amado Espíritu Santo. Sea usted en cada hogar, sea usted acompañando, Padre, a cada persona que está participando, Señor, de este culto virtual. Te damos la gloria, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Gracias, Señor. Bendice, Señor, este tiempo en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, en el día de hoy he titulado el mensaje La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Y espero que esta palabra venga a ser propicia para cada uno de nosotros. Hoy en día, amados, el mundo, ¿cierto? La gente dice, uno está por ahí, escucha en una reunión a través de la televisión, escucha reiteradamente que las personas dicen, yo tengo fe. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿en quién? Yo creo, dice la gente. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿en quién o en qué crees? Yo soy cristiano a mi manera. Entonces, hoy día quiero que la palabra venga a hablarnos acerca de la fe que vence al mundo, porque claramente hoy día necesitamos una fe, lo he dicho en los cultos anteriores, que lo que marca la diferencia, lo que va a marcar la diferencia en este tiempo que nos tocó vivir va a ser la fe, va a ser la fe que tú tengas, va a ser la fe que yo tenga. Por eso hoy día he titulado el sermón La fe que vence al mundo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en relación a eso? Quiero que busques en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, para que lo leamos juntos. Búscalo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Es importante que podamos entender que en este tiempo que nos tocó vivir, la fe va a ser lo que va a marcar la diferencia en cuál va a ser el destino de tu vida y cuál va a ser el destino de mi vida. Si vamos a perseverar hasta el final, como dice la palabra, el que persevere hasta el final será salvo, o vamos a quedar botados en el camino porque simplemente no estábamos preparados para soportar las cosas que estamos viviendo. Entonces, vamos a leer juntos, repito, Primera de Juan, versículo 5, perdón, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice tu Biblia, la fe que vence al mundo. Dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Gracias, Señor, por su palabra. La palabra nos dice que una característica de los hijos de Dios es creer que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando entramos a hablar de fe, cuando las personas empiezan a hablar de fe, una característica que tiene que tener esa persona, una cualidad que tiene que tener esa persona, es creer que Jesús es el Cristo. Y otra característica que nos dice el versículo que leí es que aparte de creer que Jesús es el Cristo, tenemos que amar a Dios. Es lo que nos dice el versículo que acabo de leer. Entonces, en mi opinión, este es un versículo matasectas. ¿Por qué es un versículo matasectas? Porque los testigos de Jehová, por ejemplo, no son nacidos de Dios según lo que dice el versículo que acabo de leer. ¿Qué es lo que dice el versículo que acabo de leer? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pone un requisito. Entonces, inmediatamente empezamos a encontrar características que tiene que tener un hijo de Dios. Y por eso digo que es un versículo mata sectas. El testigo de Jehová no es nacido de Dios. Los mormones no son nacidos de Dios. Los musulmanes no son nacidos de Dios. Y podemos seguir enumerando una cantidad de sectas, pero la idea es ir avanzando al texto central. Entonces, ¿cuál es el problema eh, para el no creyente, para el incrédulo, para el mundano, para el religioso? El problema es Cristo, Cristo. Y la palabra lo dice, pero en un sinfín de versículos, de eh, que hay un costo en seguir a Cristo, que va a haber un costo incluso dentro de la propia familia. No voy a profundizar en eso tampoco, pero la palabra de Dios lo dice. Se ha predicado en esta iglesia. Hay un costo de seguir a Cristo, ¿cierto? Tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirlo. Uno de esos costos. El otro costo va a ser que tal como a Cristo lo odiaron, a quienes sigan a Cristo nos van a odiar. Entonces el problema es Cristo. ¿Por qué? Porque el incrédulo y los religiosos no creen en Cristo. Es más fácil seguir una religión, seguir ciertas normas y seguir viviendo tranquilo a ser cristiano y que el seguir a Cristo te revuelva todo el confort que tú llevas en una vida de comodidades o en una vida donde tú haces las cosas que tú crees que es bueno hacer y nadie te impone nada. El seguir a Cristo tiene un costo porque la palabra de Dios nos impone ciertas cosas que quienes queremos seguir a Cristo nos esforzamos por cumplirlas. Entonces el problema es Cristo. ¿Por qué, iglesia? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ya es nacido de Dios, lo dice la palabra de Dios. Eh, Jesús significa el que salva, ¿ya? Jesús el que sí significa el que salva y Cristo significa el ungido. Entonces, el resultado de unir Jesucristo es en el fondo el Salvador ungido, ¿ya? El que salva, el ungido, ¿ya? La palabra de Dios dice, todo aquel que cree que Jesús es el Salvador, ¿ya? Para que vayamos guardando eso, atesorando eso en nuestro corazón. Todo aquel que cree que Jesús es el Salvador, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, todo aquel que cree que Jesús vino a la cruz a morir por sus pecados, si tú crees que Cristo fue a la cruz a morir por tus pecados, se cumple el propósito de la venida de Jesús, que es salvarte, que es salvarme, ¿ya? Ayer leía que
El que no cree, que lo voy a dejar para un sermón más adelante, el que no cree que Jesús vino a morir por sus pecados, en sus pecados va a morir. Entonces, es un tema bastante, que lo vemos simple, pero que es muy profundo. Entonces, todo aquel que tiene la convicción de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es nuestro Salvador, que Él vino a tomar el sacrificio en la cruz para Él ir por ti a la cruz, Él fue por ti a la cruz, Él fue por mí a la cruz y aceptó, ¿cierto?, morir como sacrificio por mis pecados y por tus pecados. El que cree eso, dice la Biblia, es hijo de Dios. Y se produce un problema porque la palabra de Dios contradice al mundo, lo contradice. El mundo dice, todos somos cristianos. Ves hablar en la televisión a personas que tienen conductas contrarias a Dios y dicen, bueno, yo soy cristiano. Eh, pero la palabra de Dios nos entrega características de los hijos de Dios. Es más, la palabra de Dios en el fondo nos dice que Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene ahijados. Dios tiene hijos, solamente hijos. Dios tiene hijos y se necesita una relación personal con Dios a través de Cristo para poder ser su hijo. ¿Ya? Es decir, yo no soy hijo de Dios porque mi mamá es cristiana. No, estoy poniendo un ejemplo. Si mi mamá es cristiana y yo quiero ser cristiano, debo yo seguir a Cristo por medio de una relación personal con Dios. ¿Ya? Dios necesita evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias de que yo soy un hijo de Dios? El arrepentimiento. Me arrepiento. Ahí hay una evidencia de muchas. La fe es otra evidencia. Yo me arrepentí y mi vida empieza a cambiar y empiezo a tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Empiezo a tener fe en todo el consejo bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? Estamos hablando de fe. ¿Qué es creer? ¿Qué es la fe? La palabra de Dios describe la fe muy claramente. Anótalo en Hebreos 11, capítulo 1. No lo busques, anótalo. Después lo analizas en casa. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la definición de fe al estilo bíblico. De la misma palabra de Dios tomamos la definición de fe. Maravilloso. Nosotros no vemos a Dios, ¿cierto? En este momento no lo estamos viendo, pero nos estamos juntando a través de un culto virtual porque creemos que Dios existe, porque creemos que su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y porque creemos en su palabra que dice que no dejemos de congregarnos como erróneamente lo hacen algunos. Tenemos que seguir congregándonos y si hoy día no podemos hacerlo físicamente, lo tenemos que hacer virtualmente, obedientemente, continuamente, en forma perseverante. ¿Para qué? Para no enfriarnos y quedarnos botados en medio del camino. Entonces, amados, la fe es una convicción, no una autosugestión. La fe, estoy aclarando, estoy corrigiendo, la fe no es yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo voy a poder, yo voy a poder, yo no, no va por ahí. La fe no es repetir frases, la fe es una convicción que Dios pone en tu corazón y en mi corazón cuando nosotros procedemos a arrepentirnos porque le creemos a la palabra de Dios y porque aceptamos en nuestro corazón de que Cristo vino al mundo a morir por mis pecados y lo invitamos a que entre a nuestro corazón. Y ahí empieza el Señor a trabajar en tu corazón y en mi corazón y empezamos a crecer
en fe. Y esa fe me hace creer de que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, de que aún en el vientre de mi madre, Dios ya me tenía un nombre, Dios ya tenía trazado mi camino. Ahí va la fe. Y en el texto central que estamos leyendo hoy día de Primera de Juan 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5 es nuestro texto central. Primera de Juan, capítulo 5, es nuestro texto central. Y en ese capítulo 5, el versículo 4, quiero que lo busque. Usted se había quedado en el versículo 1 cuando partimos. Avance y deje su Biblia abierta en Primera de Juan, capítulo 5, porque ese es nuestro texto central. Téngala abierta su Biblia ahí y en ese nos vamos a mover. Y los demás versículos que yo le diga, usted los va anotando. Pero quédese en Primera de Juan 5. Ahora vamos a leer el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El título del sermón hoy día, la fe que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? ¿Qué dice tu Biblia? Eso, nuestra fe, nuestra fe. Tremendo. Lo repito, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, yo soy nacido de Dios y la palabra me dice que por ser nacido de Dios, yo venzo al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, mi fe, tu fe. Tremenda palabra, tremenda palabra. Entonces, hay características de los nacidos de Dios, hay características de un hijo de Dios. Y una característica, según este último versículo que he leído, el versículo 4, dice que esta fe vence al mundo. Hay una característica, es una fe que vence al mundo. Es decir, con esa fe vamos venciendo al mundo, vamos de victoria en victoria, no vamos de derrota en derrota. Dios quiere que salgamos del círculo vicioso en el cual caminábamos antes de conocerlo a Él, de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque nos equivocábamos, nos tropezábamos con la misma piedra siempre, con el mismo pecado, con la misma ira, con la misma violencia, con las mismas familias en tinieblas. Cuando Cristo viene y te limpia a ti, limpia tu familia, saca las familias cambian, el interior de la familia cambia y eso tiene que cuidarse, tiene un costo. ¿Cuál es el costo? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo hay un costo. Para que ese costo se mantenga, tenemos que perseverar. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros y esa parte es la fe. La fe. Entonces, la, vamos de victoria en victoria. ¿Cómo va usted? ¿Cómo voy yo? La autoevaluación necesaria que cada cristiano tiene que ir haciendo semanalmente para ver cómo estoy, en qué estoy fallando. Entonces, la palabra de Dios siempre es fuerte, nos llama nos viene a advertir cosas, a advertir situaciones que podemos estar viviendo tú y yo. Entonces, pregunta, ¿cuántos cristianos van de aquí para allá arrastrados por las pasiones? En mi opinión, la característica o una de las características, ¿cierto? Para no ser tan determinante, una de las características principales eh, negativas que trajo la pandemia y que trajo todos estos procesos que nos ha tocado vivir acá en Chile, ¿cierto? Y que han debilitado la fe de todos nosotros hemos sido, todos nosotros estamos en procesos. El pastor que les está hablando está en procesos. Yo no estoy en una etapa fácil.
yo también estoy pasando una etapa difícil, donde estamos de proceso en proceso. Y por eso hemos puesto una canción que llegó al grupo y que lo sigo reiterando a ver si, te da la convicción que me dio a mí esa canción. Tenemos que compartir las cosas que nos van subiendo, que nos van ayudando a subir el nivel. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Entonces, en mi proceso, en todos los procesos que me ha tocado vivir a mí también como pastor, procesos de salud y un sinfín de procesos en este tiempo, el Señor a través de una canción te habla y tú empiezas a decir, bueno, sí, estoy viviendo un proceso y parece que salgo de uno y entro en otro, pero Dios está a mi lado y su amor nunca deja de ser. Y si Dios lo está permitiendo, tiene que haber un propósito. Y esa es mi fe que vence al mundo. Y eso es lo que te quiero transmitir. Por eso digo que la palabra tiene que venir fuerte a nosotros para que nos haga reaccionar. Y lo que yo veo claramente que una de las cosas que están dando fuerte al pueblo de Dios son los afanes. Los afanes vienen a pegarnos día a día y esos afanes no nos están dejando tiempos de decir basta, basta, yo voy a desconectar un rato el teléfono, voy a ponerle modo avión y me voy a meter un rato con Dios. Voy a ver un sermón, pero no puede ser que estemos dejando de lado hasta el culto del domingo. O sea, por último, si estamos afanados de trabajo, estamos llenos de trabajo, no dejemos de congregarnos, no podemos dejar el culto del domingo. Pero a un pastor le duele cuando sabe que hay personas que llevan acumulado 3 cultos y los voy a escuchar. Sí, yo lo voy a escuchar ahí cuando tenga tiempo. Ese no es el propósito de Dios. Te lo digo abiertamente, amado y amada. Si tú has caído en eso y no haces una autoevaluación y no cambias esa situación, el futuro que tienes es incierto, es incierto. Te dejo esa reflexión. Entonces, el mundo, en mi opinión, ahoga a los cristianos, lo ahoga, y lo ahoga mandándole primeramente referentes falsos. Todos tenemos referentes. He compartido en prédicas anteriores, cuidado con los referentes del mundo, que no te ahoguen los referentes. ¿Por qué? Porque la opinión del referente muchas veces viene a sacar la convicción que la palabra de Dios tiene en tu corazón. Entonces, en mi opinión, no es un referente bueno. Cuando te ocurra eso, tú tienes que balancear. Cuando prediqué sobre la voluntad de Dios, ¿esta persona está aportando a mi vida o esta persona constantemente viene a desafiar la semilla que la palabra de Dios sembró en mi corazón? Porque si cada vez que este referente viene a sacar y a tratar de arrebatar la semilla, claramente tienes que hacer una autoevaluación y ver por qué esa persona sigue siendo un referente en tu vida. Entonces, el mundo ahoga a los cristianos y el mundo se mueve en desamor. Un par de ejemplos. Las personas mundanas dicen, yo te amo, pero me muevo en desamor porque aún amándote, yo te sigo siendo infiel. El mundano dice, yo te amo, pero aún amándote, yo sigo haciéndote la vida muy difícil porque no puedo dominar ni controlar mis celos. Eh, el mundo se mueve en emociones, no en convicciones. La palabra de Dios nos llama a movernos en convicciones. Yo tengo la convicción
yo tengo la convicción de que Dios me va a rescatar de este mundo antes de ejecutar los juicios sobre este mundo. Estoy hablando de Luis. Yo tengo esa convicción y no me la va a sacar nada ni nadie, porque la palabra de Dios me lo dice. Dios y Jesús lo dijo. Espera un poquito, voy pues a preparar un lugar para que allá donde yo esté, tú estés conmigo. Y yo lo tomo esa palabra, la atesoro, la creo, y nada me va a mover de eso. Entonces tenemos que movernos en convicciones, no en emociones. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve en emociones. Yo siento esto. Y como yo lo siento, no importa lo que diga Dios, no importa lo que diga la palabra de Dios, yo lo siento. Te recuerdo, amado hermano, amada hermana, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, yo te aconsejo, no te muevas por lo que siente tu corazón, muévete por la convicción que Dios pone en tu vida. Muévete por la palabra de Dios, muévete por tu relación personal con Dios. La palabra de Dios dice, el Hijo de Dios vence al mundo por sus emociones. ¿Es así? No, no es así. Era para ver si estabas atento. La palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios vence al mundo por las emociones. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios vence al mundo por su fe, por su fe. La fe que vence al mundo. Por la fe vencemos el mundo. Entonces, un verdadero Hijo de Dios siempre va a estar en conflicto con el mundo. ¿Por qué? Porque no vas a hacer pactos con el mundo, ni vas a hacer pactos con el pecado. Un falso, como estoy hablando, un verdadero hijo de Dios, ya, un falso hijo de Dios nunca va a estar en conflicto con el mundo porque se va a mezclar bien, porque no le va a desagradar mezclarse con el mundo. Entonces, va a moverse en una vida que le resulta cómoda, mezclándose con ciertas cosas que no son bíblicas, pero que le permiten vivir tranquilo, vivir en paz. Obviamente que eso es falso, porque esa tranquilidad en un momento va a ser quebrantada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una convicción, son determinaciones divinas que vienen de lo alto, ¿ya? Entonces, eh, el Hijo de Dios no hace pactos con el mundo, ni hace pactos con el pecado. Ahora, ¿qué es el mundo? El mundo es un sistema rediseñado por Satanás. Dios tenía un diseño original. Satanás vino y lo contaminó. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de, de los árboles, de los animalitos, de tu jardín, de la calle. No, cuando hablamos del mundo, estamos hablando al rediseño del mal, a un sistema, ahí está, a un sistema rediseñado por Satanás. ¿Cuál es ese sistema? Todo lo anti Dios, todos los procesos, todos los movimientos, todas las ideologías, todas las doctrinas anti Dios. Hoy día lo podemos ver claramente y he predicado mucho de eso. Vea cómo se mueve la ONU hoy día, cómo se mueve la ONU. Vea cómo se mueven los medios de comunicación. Y puedo poner, eh, citar muchas cosas, cómo se mueven los movimientos abortistas, eh, cómo se mueven las injusticias, etcétera. Dejémoslo hasta ahí, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Anótelo, Apocalipsis 3, verso 15 y 16. Dice, Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente.
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Otro versículo que nos habla de la determinación con la cual la palabra de Dios habla para ayudarnos a nosotros a entrar en ese camino angosto y poder perseverar en la vida para lograr llegar a la meta. Gálatas 6, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Lo anotó, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, tremenda palabra. El cristianismo verdadero consiste en lo que Dios ve en ti, no en lo que tú le muestras al mundo, porque yo puedo mostrarle al mundo que soy un tremendo cristiano, pero no puedo burlar a Dios, porque su palabra dice que Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, el cristianismo verdadero consiste en lo que Dios ve en mí y en lo que Dios ve en tu vida. Y eso lo sabemos cuando hacemos la autoevaluación. Entonces, una de las causas de la falta de poder en el pueblo de Dios es el pecado. El pecado. Por eso la semana pasada predicamos eh, de ser tajante con la tentación. Entonces, nosotros estamos llamados para avergonzar nosotros al enemigo y no para que el enemigo nos venga a avergonzar a nosotros. Y el verdadero poder de Dios en tu vida y en mi vida se ve cuando en tu día a día y en mi día a día, en tu familia. Si tú quieres saber cómo es una persona, por ejemplo, pongamos un nombre X para una persona que se llama, para ver, porque no sea, para que nadie diga, oh, el pastor está hablando de mí. La persona se llama Y, o se llama XZ. Listo, así no tenemos problema con nadie. Si tú quieres saber cómo es XZ, pregúntale a su esposa, pregúntale a sus hijos. Y ahí vas a ver bien quién es XZ, porque nuestro cristianismo se prueba. Yo puedo hablar muy lindo aquí delante de ustedes, pero si yo en el día a día no vivo con convicciones mi fe, estoy siendo derrotado. Por eso es importante que vayamos de victoria en victoria. Vuelvo al versículo 4 de nuestro texto central, primera de Juan 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú eres nacido de Dios, tú eres nacida de Dios, tú puedes vencer el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Tu fe, tu fe. Tu fe vence al mundo, amada iglesia, amada familia de la fe. Tu fe es la que vence este sistema maligno rediseñado por Satanás. Tu fe lo vence. ¿Y qué es vencer el mundo? Es cuando logramos tener un cambio que fluye desde mi interior hacia mi exterior. Yo fui cambiado de adentro y empiezo a demostrar ese cambio hacia afuera. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en fe y ese crecimiento en fe me va haciendo apartarme del pecado. Entonces es ahí donde la convicción de la fe que yo tengo, esa fe que vence al mundo, mi fe me puede decir, yo puedo dejar las adicciones. Mi fe me puede decir, yo puedo dejar la pornografía. Mi fe me puede decir, yo puedo dejar la droga. Mi fe me puede decir, yo puedo dejar el alcoholismo. Mi fe me puede decir, yo puedo dejar los celos. Yo puedo dejar la ira. Yo puedo dejar la desconfianza. Yo puedo dejar la inseguridad. Yo puedo dejar
la apatía, yo puedo dejar la indiferencia y tantas cosas. La palabra de Dios, anótalo en Hebreos 12, verso 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, vuelvo a enfocarme en eso. La palabra de Dios es clara. Nos está diciendo, nadie verá a Dios. Sin santidad dice, nadie verá a Dios. Está siendo excluyente en ese momento. En ese versículo, la palabra de Dios está siendo excluyente. ¿Por qué? Por un tema de justicia. La palabra de Dios está siendo excluyente porque está diciendo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está siendo excluyente. Pero hace un rato atrás decía que todo el que cree, ¿cierto? Todo el que cree está siendo incluyente y está mostrando la misericordia de Dios. Dios se mueve en misericordia, pero también se mueve en justicia. Y eso lo empezamos a aprender cuando empezamos a, a buscarlo, cuando empezamos a escuchar su palabra y cuando esa palabra empieza a cambiar nuestras vidas. Entonces, si estamos siendo derrotados constantemente por los celos, por las obras de la carne, por la ira, por la mentira, eh, tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que hacer una autoevaluación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra nos llama a avanzar. Avanzar. Un hijo de Dios vence al mundo. Un hijo de Dios vence al mundo por medio de la fe. Así que la simiente de Dios es injertada en todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador personal. Y a partir de ese momento experimentamos un nuevo nacimiento espiritual y se cumple la palabra de Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, en misericordia puedo empezar a caminar hacia adelante, no como en el pasado, ¿ya? Las cosas viejas pasan, los celos pasan, la ira pasa, la mentira pasa, la inmoralidad sexual pasa, la desconfianza pasa, las familias que vivían bajo tinieblas, bajo discusiones, bajo contiendas, pasa. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque soy nacido de nuevo y esa fe que me provoca el nuevo nacimiento, esa convicción que me provoca el nuevo nacimiento, hace que todas las cosas sean nuevas. Esa es la fe que vence al mundo. Empezamos a experimentar y a disfrutar el poder que provee la vida espiritual nueva en Cristo. Ese es el propósito del Evangelio, de las buenas noticias, de que vengan cambios, ¿ya? Cristo apareció para quitar nuestros pecados. ¿Dónde dice eso, pastor? Usted está en primera de Juan, capítulo 5. Si quiere, retroceda al capítulo 3 y lo leemos juntos para que sea la palabra hablándole. En este tiempo que estamos en casa, yo le aconsejo mientras usted busca, eh, un consejo lo puede tomar o lo puede dejar, no es algo doctrinal que yo le esté diciendo, le estoy dando un consejo. Como todo consejo, usted lo puede tomar o dejar. Yo le recomiendo tenga una Biblia física y cuando busque se va a ir compenetrando con la palabra de Dios y va a ver que Dios le va a hablar por medio de su palabra. Y cuando quiera compartir con alguien incrédulo, usted se va a acordar de cuando buscó, cuando marcó con un destacador de color ese versículo que tocó su corazón y se lo va a poder compartir con amor a otra persona. Entonces, busque en su Biblia, eh, Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer juntos el versículo 5 en adelante. Primera de Juan 3, versos 5 al 9. Dice así, y sabéis que Él apareció
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Destaque lo que viene. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios por eso. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Subráyelo, destáquelo en su Biblia y vamos a ir concluyendo. Entonces, lo que he leído anterior no quiere decir que el creyente queda inmune al pecado. No, no. Lo que está diciendo es que el creyente, cuando tiene una relación con Dios, no es indulgente con el pecado, tampoco se complace y se deleita en el pecado, sino que al contrario, su deleite está en la palabra del Señor. ¿Va a pecar? Sí, va a seguir pecando. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero vamos a ir a través del crecimiento espiritual, ir eh, tratando de ser conformes a Cristo, nuestro modelo y nuestro ejemplo, nuestro referente, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. Vamos, en vez de ser indulgentes con el pecado, en vez de complacernos con el pecado, vamos a empezar a aborrecer el pecado. Y eso es maravilloso. El creyente no peca deliberadamente, no peca deliberadamente. Así que Jesús, amados, para ir concluyendo nuestro mensaje, la fe que vence al mundo, hay promesas que Jesús hace y una promesa que Jesús le hizo a sus seguidores está en Juan 16:33, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe que vence al mundo. Nuestro Señor y Salvador venció al mundo. Por lo tanto, nosotros en Él también lo podemos hacer. En Él, no en nuestras fuerzas. No importa, amado, los procesos que estés viviendo, no importa las tentaciones que estén golpeando tu puerta cada día, no importa las pruebas, no importa las dificultades que estamos viviendo, el creyente tiene la irrenunciable, la indestructible esperanza de una victoria final. Y eso nos diferencia del mundo. Eso nos diferencia del mundo. Esa es la esperanza que hay en cada corazón. Y es maravilloso. Los ojos de Dios contemplan la tierra, dice la palabra. Y no tengo duda por fe que Él al mirar ve la luz que hay en la fe en cada corazón de sus hijos. Y esa tiene que ser tu convicción. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Así que puede ser que muchas veces sintamos la presión del mundo, puede ser que muchas veces sintamos la presión de nuestra propia naturaleza pecaminosa que se revela contra el deseo de agradar a Dios y seguirlo. Puede que tardemos algún tiempo
en caminar con firmeza en nuestra vida espiritual. Lleva tiempo dominar los viejos hábitos de la vida pasada, sí, estamos claros, y Dios es misericordioso. Puede que experimentemos frustración muchas veces porque va pasando el tiempo y hay cosas que no podemos vencer. Tengamos paciencia, Dios está trabajando en cada uno de nosotros para subir nuestro nivel, para llevarnos a propósitos mayores y a victorias mayores. Así que mi confianza es que va a llegar el día en que Dios, en que se va a revelar en tu vida la palabra de Dios y tu vida va a cambiar. Y así como Dios tuvo y sigue teniendo conmigo una tremenda paciencia y una tremenda misericordia, sé que contigo también la tiene y sé que Él también va a cumplir sus propósitos en tu vida. Por eso te animo a que en este día esta palabra puedas tomarla, puedas atesorarla en tu corazón para creer que hay una fe que vence al mundo y que independiente de los problemas que te ha tocado vivir, independiente de los problemas que nos ha tocado vivir en estos procesos de pandemia, de pandemia, procesos sociales fuertes, tanto en Chile como en el mundo, procesos de violencia, todo lo que estamos viviendo y lo que no sabemos cómo va a venir. Hoy día hemos aprendido que hay una fe que vence al mundo y eso es lo que quiero que quede plasmado en tu corazón. Toma esta palabra que recibiste hoy día como un tesoro y llévalo a tu vida para que sea el Señor, para que sea su palabra la que te ayude a vivir los procesos que nos quedan por vivir hasta que el Señor venga por su iglesia. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, que esta palabra quede plasmada en nuestro corazón como un tesoro, Señor, como un tesoro. Que esta palabra nos fortalezca para creer que hay una fe que está en cada uno de nosotros que vence al mundo. Y tu palabra así lo dice. Te pido, Padre, por la semana, Señor, que viene, que tú guíes a cada uno de nosotros, que nos protejas, Padre, que nos libres de todo mal, que nos guíes, que nos dirijas. Gracias, guarda nuestras entradas, guarda nuestras salidas, Padre. Sana a los que están enfermos, Padre Santo. Por misericordia, Señor, derrama sanidad sobre los enfermos. Aumenta nuestra fe para poder creer en tu palabra. Sé tú el proveedor de cada hogar. A los que están fríos, Señor, inyéctalos, Padre, y sobrenaturalmente la fe para que vuelvan, Señor, a encenderse espiritualmente. Aviva, Padre, el fuego. Aviva el fuego, Padre, en cada uno de mis hermanos. No permitas, Señor, que nadie quede botado en el camino. Levántalos, tómalos de las manos. Tómanos, Padre, a cada uno de las manos para poder caminar contigo. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti y todo te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que tenga una buena semana, amado hermano en la fe, amada familia espiritual. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis.